Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues hoy en nuestro espacio sobre transformación digital vamos a hablar de algo que es en lo que insistía nuestro amigo y colaborador Patricio Gil Olmedo desde yo creo que el primero de los programas, y es que lo que hay que hacer para realizar con éxito un proceso de transformación digital es transformar primero a las personas, y estos son los directivos los que tienen que impulsar. Por eso vamos a hablar hoy de los retos directivos en los procesos de transformación digital. Por fin, Patricio, muy buenas tardes. Nos centramos exclusivamente en los principales responsables, es decir, las personas y sobre todo los directivos a la hora de implementar un proceso de transformación. Buenas tardes, Eduardo. Efectivamente, como veníamos manteniendo, pues que todos estos procesos de transformación digital en las empresas, pues donde se afecta y quién son, digamos, los motores para llevarlos a cabo son las personas. Y dentro de las personas tenemos a los profesionales y a los empleados, pero dentro de las personas la capa directiva es necesaria, ¿no? Que para llevar a cabo, digamos, todo el cambio en las empresas, ¿no? Es un cambio de mentalidad el que debe de producirse en estas personas que son los que dirigen y toman las decisiones de las empresas. Y según los estudios de muchas organizaciones en los últimos años, la transformación digital entendida como palanca para el cambio de todas sus organizaciones deben de estar lideradas por aquellas personas formadas, orientadas, con las competencias necesarias para poder llevar a cabo estos cambios, ¿vale? Bueno, pues todos aquellos que nos estáis escuchando y sois directivos o lideráis equipos, formáis parte de organizaciones, no perdáis ni una frase de la que aquí diga no solo Patricio Gil Olmedo, sino nuestro hoy además especial invitado Emilio del Prado, porque con él, como socio director de E.Interim Management, vamos a hablar de esos pasos que tienen que seguir los directivos pues para llevar a buen puerto la transformación digital de sus compañías. Ya les saludamos. Emilio, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Eduardo, gracias. Un placer tenerte aquí porque, oye, esos casi 20 años de experiencia al frente de tu propia compañía, coordinando pues proyectos propios, proyectos de terceros, formando parte de pues ese ecosistema de la dirección y sobre todo del análisis de cómo puede ser mejor esa dirección, pues te hace conocedor de cuáles son esos perfiles y cuáles son esas actitudes, ¿no?, que deben tener los directivos pues a la hora de afrontar esos procesos de transformación digital. Porque ¿tú qué crees? ¿Que esto es cultura? ¿Son actitudes? ¿Qué es lo primero que hay que hacer o lo primero que hay que interiorizar para llevar a cabo un proceso, siendo una persona y siendo directivo? Bueno, lo primero que hay que hacer es saber el momento en el que estamos. Siendo un directivo, y todo esto está basado, todas estas reflexiones y en definitiva un análisis posterior del que luego hablaremos alrededor de un informe que hemos elaborado recientemente, está basado en la propia experiencia de los últimos años, no muchos años, porque este cambio tiene un alcance de los últimos 2, 3, 4 años a lo sumo. Hasta ese momento, un directivo tiene que tener principalmente unas habilidades especiales en cuanto a su experiencia, su formación y sus idiomas. Eso es lo que nos enseñan en las escuelas de negocios. Tienes que saber inglés, tienes que tener mucha experiencia para manejar ciertas situaciones y tomar decisiones, y tienes que tener una formación, unos hard skills. Ahora mismo, además, surge un nuevo tema que son tus capacidades digitales. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Porque el mundo ha cambiado y es de unos años para acá, y vosotros lo estáis tocando constantemente en vuestro programa, que es el gran escenario de la transformación digital, que permitidme que yo lo llame lo digital, porque afecta de manera directa a los directivos y a sus capacidades. Entonces, ahora mismo, yo insisto, el tema principal, además de la experiencia directiva, tiene que ser que un directivo tenga unas capacidades digitales bien desarrolladas. Que sea de lo digital. De hecho, no en vano eres miembro del Instituto de Consejeros y Administradores y formas parte de un grupo de trabajo que tiene, y así es su nombre, su título, su leyenda, El Consejero y el Mundo Digital. Busca adecuar
precisamente a los miembros de los consejos de administración a la transformación digital, a lo digital. Además, entre otras cosas, eres fundador y presidente de una iniciativa sin ánimo de lucro, que es Data Economy, con la que quieres impulsar el mundo del dato. Al final, es que esto es uno de los pasos más de lo digital, que los consejeros entiendan que los datos, ¿no?, forman parte del core de su negocio, aparte de vender lo que ellos vendan. El consejero y el mundo digital. Ahora mismo, ¿cómo dirías que están los consejeros puestos en lo digital? Bueno, lo primero, es obligado saludar a mi paisano y el director general de ICA, que es Juan Álvarez Vijande, que estuve ayer con él. Y además ha impulsado dentro del Instituto de Consejeros esta iniciativa, que es concienciar a los consejeros actuales de empresas, de consejos de administración, en sus capacidades del mundo digital. ¿Cómo? Pues debemos primero formarles en esos retos y segundo concienciarles también que el mundo ha cambiado. Pero cubre toda la vertical. Estamos hablando de directivos. Por encima de los directivos están los propietarios o los consejeros y por debajo están los trabajadores. Es una vertical completa que tenemos que cubrir y resolver para que el cambio sea posible. Efectivamente, hay 3 niveles, digamos, lo que pueden ser los consejeros y administradores de las empresas, los propios directivos o aquellos que tienen unas funciones ejecutivas, y luego la de los profesionales o de los empleados. Yo, primero agradecer que esté aquí Emilio con nosotros, porque se trata, digamos, de un especialista en la materia de la transformación digital, y como ya comentaba, ha dirigido un equipo de especialistas en esta materia, en un documento, un ebook muy interesante que se titula Los retos directivos de la transformación digital, dirigiendo una nueva era. Y me gustaría centrarme un poco en este documento, y preguntarle a él directamente qué es lo que uno se puede o encuentra, digamos, en este ebook de título tan sugerente, el público al que va dirigido, y si nos puede dar algunas pinceladas de lo que se trata en el mismo. La primera y más importante es que es un documento no tecnológico. Eso, mira, ya ha hecho respirar a muchos directivos. Es un documento en el que no se toca en detalle los temas tecnológicos ni es su objetivo. El objetivo es, y el público, son los propietarios de empresas, los empresarios y los máximos directivos. Lo segundo habla de lo digital. Lo digital como la unión de dos fuerzas. La digitalización, que es transformar los procesos en ámbito digital, y la datificación, que surge en los últimos años, todo el escenario de los datos. Y lo tercero, hablar de ese gap de la transformación digital que ahora mismo está presentes en las organizaciones, que es el gran vacío que nos encontramos para unir los datos con el negocio, que se resuelve con un eslabón perdido, que en definitiva ese eslabón es el directivo, que tiene que liderar todo ese proceso y liderar a las personas, liderar los proyectos y liderar los proveedores que tienen que ayudar a ese cambio. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Cómo lo localizamos? ¿Cómo lo formamos? ¿Cómo encontramos a ese directivo? Bueno, es un eslabón perdido. El eslabón perdido es muy difícil de encontrar. Algunos dicen que es el mirlo blanco de los directivos. ¿Por qué? Porque hay muchos directivos que les está costando este cambio. Lo tenemos que encontrar buscando mucho, pero también concienciando al directivo para que tiene que ser el motor principal de ese cambio. El empresario no puede tomar la decisión de transformar su empresa, pero la empresa no puede acceder directamente al proveedor tecnológico para hacer eso. Necesita alguien internamente que pueda liderar y que pueda transformar la empresa, que pueda liderar a las personas, que pueda contratar a los proveedores de forma adecuada y que pueda pensar en los proyectos con un horizonte temporal, de presupuesto y de alcance para llegar al cambio.
Oye, Emilio, aparte de tu... entiendo que es no solo una pasión profesional, sino una pasión personal, esto del data. Nosotros siempre que hemos hablado de Big Data, yo creo que lo hemos tratado como un punto más de los procesos de transformación. Pues Big Data, inteligencia artificial, hemos hablado también de, qué sé yo, bueno, otro tipo de aspectos. Pero lo hemos equiparado pues un poco como al resto de puntos que forman parte de esas palancas de la transformación. Sin embargo, me da la sensación de que tú el Big Data o al Data en este caso lo pones de una manera mucho más destacada como clave para los procesos de transformación, y luego ya el resto, por supuesto, tendrán su cabida y tendrán su papel y jugarán su papel. Pero me da esa sensación que para ti el data es la clave de los procesos de transformación en cualquier compañía. Sí, es uno de los pilares en la actualidad. Es el motor energético de la cuarta revolución industrial, porque al final todo el mundo habla de que estamos en la cuarta revolución industrial. Las otras tres han tenido dos componentes. Siempre estaba el componente de energía y el componente tecnológico. En la primera revolución, no quiero enumerarlas todas porque sería demasiado alargar, pero en la primera revolución industrial el componente energético era el vapor y el componente tecnológico era la máquina de vapor que sustituía a los operarios en la industria textil. En esta cuarta revolución industrial el componente energético es el dato. Y el componente tecnológico es todo aquello que sabe usar de manera eficiente el dato. El Internet de las cosas, el machine learning, la inteligencia artificial, todo eso usa y maneja de manera eficiente el dato, pero al final la esencia está en el dato. Sin el dato, sin la fuente, sin la información, no se puede llegar a una utilidad porque no tenemos energía para esa tecnología. De hecho, vosotros consideráis que que el trabajo de los datos es el que te permite cubrir los huecos, ¿no?, que se producen en las empresas cuando se distancian, ¿no?, de la realidad digital de su propia realidad empresarial, ¿no? Bueno, las empresas tienen un objetivo de negocio. La esencia de una empresa es vender productos y servicios y conseguir un rendimiento económico que sea superior a su coste. Esa es la esencia. Qué corta y buena definición de empresa, por si acaso a alguien se le había olvidado. De hecho, hay empresas que no facturan nada, lo cual no significa que no pueden ser consideradas empresas. El mundo de las startups, pues hay muchas startups que no han emitido ni una sola factura. Por eso no se les llama empresas y se les llama startup, porque todavía están buscando a ver cómo pueden vender productos y servicios. Pero ese es otro tema. Al final, la esencia de la empresa es eso. Y hay unas necesidades de negocio. ¿Cómo lo unimos al dato? Bueno, pues el dato nos va a dar las respuestas. Las preguntas las pone el negocio. Tenemos que unirlo. Claro, y es un camino duro. Y eso es al final lo que es la definición, digamos, estratégica en estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Que al final la estrategia, volvemos un poco al tema que siempre recurrente que aquí hemos hablado, de que al final la definición, digamos, de la estrategia es clave, digamos, para abordar cualquier tipo de proceso, digamos, de transformación digital desde los modelos, digamos, tradicionales. Ahora vamos a seguir preguntándole a Emilio del Prado, él es nuestro invitado. Patricio tiene muchas cosas que comentarle, pero brevísima pausa que hacemos y enseguida volvemos. After Work, con Eduardo Castillo. El dueño de una pyme siempre quiere más clientes, más empleados, más oficinas, más países, y para eso necesita más que una web, necesita una estrategia digital. Para crecer más, necesita que le vean más. Con Vodafone Soluciones Digitales le asesoramos para ganar visibilidad en Internet. Infórmese en el 1500. Vodafone, Power to You. Ecotrader es el portal de estrategias y análisis de eleconomista.es, que ofrece al inversor información exclusiva para rentabilizar sus inversiones. Ecotrader unifica en un solo portal las dos grandes corrientes de inversión, el análisis técnico y el fundamental, y le da la oportunidad de construir su cartera según sus preferencias. Aproveche la oportunidad de invertir con El Economista y suscríbase ahora en ecotrader.es. Primer mes gratuito. Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
El modelo de inversión de la banca privada está al alcance de todos. Eso nos explica Asier Uribe Etxebarria, CEO de Finanbest, cuando nos acompaña en Capital Radio. Asier, bienvenido. Hola Laura, ¿qué tal? Pero tengo algunas dudas. Por ejemplo, realmente si hemos adquirido en los últimos años más cultura financiera, ¿cómo es el perfil del inversor español? Si es bueno eso de que generalicemos acerca de cómo somos los inversores españoles o no. Bueno, este es un tema muy interesante porque la gente es verdad que se queja o protesta de sus inversiones, y entonces nosotros queríamos saber realmente dónde estaba el problema. Y hemos hecho un estudio que ha tenido bastante cobertura en medios, en el que efectivamente hemos identificado que se invierte mal, pero se invierte mal por varias razones. Una es por baja cultura financiera, pero esto no es específico en España, es bastante generalizado en toda Europa, pero sobre todo por un incorrecto asesoramiento. Al final invertimos mal por dos razones. Invertimos mal por market timing, esto es porque entramos y salimos de los productos en momentos inadecuados, somos uno de los 5 países del mundo que peor lo hacemos, y además no invertimos en fondos de inversión en el producto correcto, que es el producto más eficiente financiera y fiscalmente para el ahorro a medio y largo plazo. Sí. Nosotros estamos en un 6%, cuando cualquier país, los 5 grandes países europeos están por encima del 20%, y en Estados Unidos, que son los que mejor ahorran, están en un 40% de familias invirtiendo a través de fondos de inversión. Pero es que además, cuando queremos ahorrar a medio y largo plazo, tenemos que invertir en el producto adecuado, y tampoco nos están ayudando. Salía una noticia muy interesante estos días en los periódicos, que el fondo más vendido en 2017 en España, que es de una gran entidad financiera, pierde un 0,3 de media en los 3 últimos años. Y lo mismo pasa con el segundo y el tercer fondo, los mayores fondos que existen en España, que son de entidades financieras tradicionales, también con rentabilidades cercanas al cero. Si uno quiere ahorrar para el corto plazo, pues puede meterse, se queda en cuenta corriente o se mete en un depósito y gana más que eso. Lo que no se hace es cuando quiere invertir a medio y largo plazo, esto es cuando quiere estar invertido de manera continuada su dinero, es invertir en fondos de este tipo, porque tiene alternativas mejores, que con una correcta diversificación y con bajos costes, con ese mismo nivel de riesgo, puede por lo menos ganarle un poco de dinero. O sea, aquí no se trata de colocar un producto, aquí se trata de pensar en cuál puede ser la mejor manera de rentabilizar un patrimonio, sea pequeño o sea un poquito más grande. Por supuesto, porque marca una gran diferencia esas pequeñas rentabilidades. Digo, cuando estamos hablando de bajo riesgo, si estamos hablando de más riesgo, tenemos que ir a más riesgo y hay más potencial de rentabilidad. Pero esas pequeñas rentabilidades, entre tener un 0,3 negativo, un 0,5 negativo de manera continuada en el tiempo, o tener un 1, un 2%, de rentabilidad positiva continuada en el tiempo, marca una gran diferencia en el largo plazo para nuestros ahorros. Para trabajar con Finanbest, para aprender a seleccionar una cartera de fondos de manera diferente a como lo hacen las entidades tradicionales, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes, Asier? Sí, solo comentar, es importante señalar, insisto, que para una rentabilidad correcta hay que hacer simplemente 2 cosas sencillas, que es diversificación y reducción de costes, que es precisamente lo que hacemos en Finanbest para nuestros clientes, y de esa manera podemos conseguir rentabilidades positivas incluso siempre que hablemos de inversión a medio y largo plazo, incluso en perfiles de riesgo muy moderados. ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? Pues a través de la página web finanbest.com, en teayudamos@finanbest.com, en el teléfono 91 428 93 73, o por supuesto el que quiera visitarnos en nuestras oficinas de Plaza de Castilla. teayudamos@finanbest.com o en la web finanbest.com con B, quería remarcar por si acaso, ¿no? Exacto. Bueno, para que no queden dudas. Asier Uribe Etxebarria, CEO de Finanbest, gracias. Muchas gracias. After Work con Eduardo Castillo. Aquí seguimos con nuestro invitado hoy en el programa de transformación digital, Emilio del Prado, que es socio director de E.Interim Management, y con Patricio Gil Olmedo, nuestro amigo y colaborador, socio director de Arampaz Consultores. De Interim Management hablaremos luego, porque al final estamos hablando de la figura del directivo, el papel que debe jugar en la empresa y ahora concretamente en lo digital. Antes le preguntaba a Patricio, en este pequeño impasse que hemos hecho, sobre cuáles son las competencias de ese directivo de lo digital, ¿no? Que tienen que ser básicas, ¿no? Sí, las capacidades, digamos, digitales que ahora se van a demandar, ¿no?
a estos directivos en este nuevo escenario, ¿no? Que, como estamos viendo, pues que no paran de surgir multitud de empresas con un enfoque totalmente distinto a las organizaciones que conocemos tradicionales y que actualmente pues son ejemplos de éxito, ¿no? Entonces, estas organizaciones, si tuviéramos que sacar alguna conclusión, es que han sabido integrar, han sido capaces de integrar todas estas competencias digitales para generar, digamos, una ventaja competitiva que supera, digamos, las expectativas en los mercados en los que operan y que están creando un impacto experiencial en los usuarios que les hace diferentes y los que están, digamos, obteniendo ventajas competitivas frente a los modelos tradicionales. Entonces me gustaría un poco centrarme en lo que son estas capacidades nuevas que se requieren, digamos, para que el directivo, digamos, un poco pues pueda manejarse, digamos, adecuadamente en este mundo digital. Capacidades y dónde se adquieren, ¿no? Porque hay algunas que se adquirirán en escuelas, otras en otros lados. Emilio. Yo los últimos años llevo haciendo selección de directivos de manera bastante intensiva, digamos los últimos 4 años. Y hay una serie de puntos, capacidades que siempre chequeo, que son las ciertas competencias digitales. Y os pongo ejemplos muy concretos y muy sencillos. A mí me gusta citar a las personas con las que tengo que hablar a través de del calendario de Google o de herramientas de cita electrónica. Hay veces todavía que te encuentras personas que no saben aceptar una cita. Es un detalle, parece que insignificante, pero realmente cuando una persona se incorpora a una organización desde un puesto directivo, no se le va a dar tiempo. Hoy en día no se le da tiempo para adaptarse. Tiene que estar asistiendo a reuniones, aceptando citas, intentando asistir a videoconferencias, hablando con todo el mundo en la primera semana. El tiempo ahora se reduce a horas. Antes eran días o meses. Entonces tienes que subirte a un tren en marcha y llegar a la locomotora intentando pasar por todos los vagones, y cada vagón es de un tipo. Esos vagones y esas puertas son tecnología, son las herramientas digitales y tenemos que saber adaptarnos. Entonces, las capacidades es usar los nuevos elementos, los nuevos componentes tecnológicos con cierta solvencia. Saber manejar el teléfono móvil, fundamental. El smartphone para manejarse con el correo electrónico, poder recibir y enviar documentos, ver documentos en la nube, en un Dropbox, o no quiero hablar de herramientas específicas, sino en cualquier herramienta genérica, poder enviar información, poder abrir un PDF, transformar una presentación en PDF y viceversa. Cosas que son sutiles, pero que hay mucha gente que todavía les está costando. Claro, a nosotros nos lo estás contando y muchos estamos familiarizados, no con todo, pero sí, pero no somos directivos. Claro, yo le escucho a Emilio y muchas, pues yo creo que las tengo más o menos interiorizadas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es verdad que habrá tú y yo no somos una muestra representativa. Claro. Yo lo que quería era centrarme más en lo que serían las soft skills, o sea, y que sabemos todas que bueno, pues que también van a ser necesarias en este mundo digital. Entonces, pues a mí se me ocurre pues la visión, digamos, global de la estrategia, la orientación al cliente, que lo hemos tratado aquí muchas veces. Las empresas ya no, hay que entender que ya no es que vendan productos y servicios, que sí, sino tienen que, digamos, tener cubierta y en grado superior cubrir las necesidades de los clientes. El tema de trabajar la comunicación en Internet, también importante. El desarrollo de la marca personal de los directivos, yo creo que también es clave. Estar en las redes sociales, está un poco relacionado también con lo que contabas. No solo decir me gusta o retuitear, sino aportar, digamos, contenidos. El tema de las capacidades para tomar decisiones, que en un directivo pues es mucho, pero tiene que saberlo. Si por no saber de Internet o de su capacidad de las decisiones en la nube y tal. Y todo lo que tenga que ver con la analítica de los datos, que los hemos visto. No solo en las grandes empresas,
empresas, sino en las pequeñas empresas, incluso con los pequeños indicadores o métricas que cada una de ellas establezca, pero yo creo que son necesarias para ayudar a tomar decisiones. Entonces, estas son las cosas que yo creo que también pues son necesarias, digamos, para los directivos de hoy en día. Luego, ligado a esto, y ya por último para tratar, y le preguntaría a Emilio, es ¿cómo crees que van a ser las organizaciones de las empresas en el futuro y todo su alineamiento a la realidad digital? Porque eso también es un ámbito, digamos, en el que se van a producir importantes cambios y evoluciones, ¿no? Bueno, es un tema peliagudo, ¿eh? Es un tema peliagudo, porque ahora mismo, de la misma forma que antes mencionábamos dos fuerzas, que era la datificación y la digitalización, ahora mismo la revolución digital choca con un cambio total de los oficios y los trabajos que las organizaciones tienen. Las organizaciones se tienen que transformar y se tienen que transformar las personas, y muchos empleos desaparecerán y se crearán muchos nuevos, como ha pasado en todas las revoluciones industriales, y esta no es la excepción. Y ahora mismo tenemos que chocar con palabras mágicas como que la transformación digital hace empresas mucho más escalables, pero eso choca con la generación de empleo que es necesaria, entre otros, en nuestro país. ¿Cómo hacemos convivir esas dos realidades? ¿Seguir generando empleo y transformando digitalmente nuestras empresas? Pues es un reto, francamente, no resuelto. Ya. No resuelto. Pero no, también había pánico en la primera revolución industrial, los luditas que rompían las máquinas de vapor. En la segunda revolución industrial, con la electricidad, también creían que se iban a destruir empleos. La tercera revolución industrial, con la crisis del petróleo, también se creía que se iba a destruir empleo. Y ahora en la cuarta también va a pasar lo mismo. Y recursivamente nos estamos dando cuenta que los empleos se transforman, se enriquecen, se convierten en empleos, en trabajos de mucho más valor, y las organizaciones tienen que sufrir un proceso de cambio. Pero si las personas se suben al carro y entienden que esta es la nueva realidad, las empresas van a cambiar. Yo estoy de acuerdo contigo, Emilio, que es un tema que deberíamos de poner mucho más foco del que se está haciendo actualmente en el mundo empresarial, o incluso en el mundo social e incluso político, ¿no? Hemos sacado aquí algunas veces estadísticas de aquellos empleos que ahora mismo, un porcentaje elevadísimo de empleos en los próximos 10 años que actualmente ni sabemos ni que existen, ¿no? Tengo aquí conmigo una estadística de los empleos mejor pagados y nuevas profesiones vacantes en puestos emergentes de innovación tecnológica, empleos que hace unos años no sabíamos ni de su existencia, ¿no? Especialistas en temas de ciberseguridad, desarrolladores de soluciones Big Data, programadores de aplicaciones de móvil, sí, desarrolladores web, back, front y frontend, el tema de la robótica, que lo hemos tratado aquí en algún caso, ¿no? Entonces, bueno, pues son empleos que no existían hace 8 años y que actualmente, pues encima de que son demandados, encima son muy bien pagados. Y bueno, pues hay ya instituciones, universidades que están tomando el toro por los cuernos y bueno, pues están diseñando ya grados y programas pues para cubrir, digamos, a nivel formativo esa demanda para que te dispongamos, digamos, de las personas adecuadas. Luego lo veremos en este programa además, pero esta circunstancia que comentas, nuevos perfiles, bueno, pues la sociedad se transforma y la economía se transforma y no alcanza la oferta de directivos a la demanda que surge, y de aquí que quizás el interim management cobre un nuevo impulso. Hay que decir, y corregidme, especialmente tú, Emilio, porque eres especialista en interim, que esto viene a ser un poco la
oferta que tienen las empresas de contar con ejecutivos directivos profesionales que van por proyectos, están 1, 2, 3 años, bueno, lo que dure un proyecto y luego van a otra empresa, ¿no? Entiendo que el interim tiene aquí una nueva oportunidad, ¿no? Para cubrir estos gaps que no tienen todas las empresas ahora mismo en su área directiva, ¿no? Sí, bueno, el interim management se puede usar para múltiples soluciones. De hecho, nosotros en nuestra empresa tenemos identificadas 18 situaciones que pueden ser resueltas con interim management. Yo he dicho media, ¿no? Y una de ellas es la transformación digital. Uh-huh. Hay otras 17 que pueden ser resueltas con interim managers, que al final, en definitiva, es poner un directivo durante un tiempo determinado para realizar una función concreta. Y después de ese tiempo, ese ejecutivo se va de la empresa porque ya ha terminado su tarea. Eso es un ejercicio de flexibilidad tremenda para los tiempos actuales, que en otros países como Reino Unido, Holanda, etcétera, es tremendamente popular, y en España los empresarios están empezando a descubrir. Vamos un poco tarde, pero también es cierto que cuando en España se descubre algo y gusta, se coge con mucho entusiasmo, ¿eh? Sí. Y nosotros lo estamos percibiendo de manera importante. Para transformación digital es especialmente interesante. ¿Por qué? Porque los perfiles necesarios, los perfiles directivos que tienen que liderar la transformación digital de las empresas son muy escasos, son exigentes y las empresas a veces no pueden tener el gran especialista en su plantilla, de hecho no lo tienen, y por eso en nuestro documento hablamos del eslabón perdido. Ese eslabón perdido es el mirlo blanco que las empresas necesitan para transformarse digitalmente, y se resuelve, entre otras soluciones, con el interim managers. Sí, a mí el fenómeno del concepto de interim management me parece súper interesante, porque dispones, digamos, de un colectivo de directivos que desgraciadamente con motivo de la crisis pues han quedado fuera, digamos, del mundo laboral, pero que están ahí. Es un talento del que no deberíamos de despreciar, ¿no? Desde el punto de vista empresarial. Y luego tienes la oferta, es las empresas, o la demanda, mejor dicho, esto sería la oferta a los directivos, y la demanda por parte de las empresas que quieren pues desarrollar cualquier tipo de proyecto, un plan de expansión, una actividad concreta, que quieren un desarrollo de una nueva línea de actividad, y entonces pues no tienen los perfiles adecuados dentro de lo que es el comité de dirección, y pues se puede ver reforzado, digamos, por esas personas que están, esos directivos que están disponibles, y que pues puede servir y ser altamente positivo y beneficioso para la empresa. De hecho, me llama mucho la atención de este estudio que habéis realizado desde E.Interim Management a propósito de los retos directivos de la transformación digital que has dirigido y que ha contado con colaboradores. Y digo que me llama la atención de esos colaboradores que te has rodeado de especialistas en innovación digital, de especialistas en estrategia informática, también de consultores especializados en economía del dato, pero también hay una figura que me ha llamado la atención. Uno de tus colaboradores es licenciado en filosofía pura y doctor en sociología, ¿no? ¿Por qué has incorporado este aspecto al estudio? Bueno, porque por mencionar, hablas de Ricardo Maturana. Sin menospreciar al resto, pero es que me ha llamado la atención. Uno de los genios de nuestro tiempo, que tiene muy interiorizado el componente de personas dentro de la transformación digital. Y balancea muy bien todo el estudio, porque la transformación digital tiene que pensar en personas. Hay un elemento fundamental, que es que hay que transformar a personas, y el 80% de los proyectos que fracasan porque hay un componente de personas que no cuaja. Con lo que dentro de nuestro planteamiento, tan importante como todo lo demás son las personas, si no más. Os pido un par de reflexiones
finales, mira, sacaba documentos, Patricio, a propósito de las humanidades y la importancia que tienen. Sí, justamente la semana pasada leía este artículo en el periódico, en el ABC, de que la formación en humanidades cotiza al alza en las grandes empresas, es decir, historiadores, filósofos o músicos, carreras en las que algunos directivos más exitosos y los perfiles que las empresas, incluso las tecnológicas, están demandando, porque bueno, pues reconocen que necesitan los perfiles técnicos, pero no por ello dejan de reclamar a los humanistas porque les aporta, digamos, otro tipo de cualificaciones y de capacidades que están pues mucho más abiertos de mente, con razonamiento lógico, con capacidad de innovación que se requieren para este tipo de organizaciones. Está muy bien traído el tema ¿no? Sin lugar a dudas, son personas, son tecnologías, pero sobre todo son actitudes y bueno, si no las encontramos dentro de nuestra empresa, las podemos encontrar fuera y el interim management es una vía para encontrar esos eslabones, mirlos blancos, vamos a llamarlo, me ha gustado más, ¿no? Pero que se pueden encontrar y pueden ayudar a transformar nuestra compañía. Que por cierto, otro de los datos que dabas en tu informe es que la transformación digital no es el core de la compañía, es un proceso para o reformarlo, redescubrirlo o reencontrarlo, ¿verdad? Que está muy bien la transformación, pero es el vehículo, es lo que nos va a llevar, no es el objetivo. Está claro, como te decía antes, que te gustó tanto, el core de la compañía es vender productos y servicios consiguiendo más ingresos de lo que cuesta. Esa es la esencia. Alrededor de todo eso hay que poner todos los medios para que siga siendo viable. Pues Emilio del Prado es socio director de Punto Interim Management, ha sido hoy nuestro invitado, que junto con Patricio Gil Olmedo ha estado con nosotros en nuestro espacio de transformación digital. Emilio, muchas gracias, mucha suerte, enhorabuena por este trabajo. Gracias, Te veremos pronto por aquí. Patricio, muchas gracias. A ti. Que nada, que a disfrutar de las vacaciones. Esperemos hacerlo. Nos vemos en unas pocas semanas. Gracias. Hasta luego. After Work, con Eduardo Castillo. En ICO queremos que empieces a creer en ti y en tu negocio. Por eso, apoyamos a las pymes y autónomos de nuestro país. El Instituto de Crédito Oficial patrocina esta sección. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos hablando de transformación digital y lo seguimos haciendo con nuestro siguiente invitado. Él es Juan Luis Moreno, él es el Chief Academic and Strategic Officer de Valley. Con él vamos a hablar de qué es lo que pueden hacer las empresas, qué recursos pueden encontrar las empresas, por ejemplo, en ecosistemas como The Valley, para primero entender qué es la transformación digital y luego transformarse. Juan Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Oye, hablando con muchos expertos, por ejemplo, el otro día hablaba con un experto de la nube, ¿vale? Y la verdad es que, pues, quizás en estos entornos, nosotros en medios especializados, estamos hablando permanentemente de ello y pensamos que prácticamente todo nuestro ecosistema empresarial ya está en la nube. Y sin embargo nos decía este experto que apenas es, digamos, un 10%. Me estoy inventando la cifra, pero que era muy poco con respecto al número de empresas que hay, las que estaban todavía aprovechando la tecnología. Yo no sé si nos está pasando un poco lo mismo con lo de la transformación digital. Todos somos seres digitales porque llevamos un teléfono encima, pero yo no sé si esto se refleja luego en las empresas, si las empresas realmente se han transformado digitalmente. ¿Cómo lo percibís vosotros? Bueno, nosotros en The Valley percibimos que empieza a haber una mayor sensibilización de las empresas, sobre todo de aquellos sectores en donde empieza a cambiar mucho las cosas en cuanto a que han aparecido nuevos competidores pequeñitos, startups que de pronto pues están compitiendo con ellos, que son las grandes empresas, ¿no? Y que hacen cosas diferentes, que rompen las reglas del mercado. Y entonces ahí es cuando notas que empiezan a sensibilizarse. Pero como bien dices, yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Hay muchas empresas que todavía consideran que se han transformado, que han dado pasos en el mundo digital simplemente porque tienen una mejor aplicación móvil o porque han rediseñado su página web o porque han contratado un director de estrategia digital, ¿no? Y esto de la transformación es mucho más profundo y afecta a toda la organización.
Eso la verdad es que está muy bien, es un primer paso, pero es el primer paso de 100 pasos que hay que dar en el arranque, ¿no?, de una verdadera transformación. Y sobre todo una cosa además muy interesante que has dicho, Juan Luis, y es que muchas empresas se transforman, tú lo has dicho, porque ven una amenaza, ¿no?, en nuevos competidores que antes no estaban, ¿no? Entonces, bueno, pues están espoleados, pero ya es una transformación reactiva, no es una transformación, vamos a llamarla así, preventiva, ¿no? Efectivamente, son quizás manidos los casos, pero es verdad que son muy buenos ejemplos, ¿no? Casos como un Airbnb que de pronto ha cambiado el sector hotelero porque ha hecho una propuesta de distinta oferta vacacional para el consumidor, o lo hemos visto con toda la polémica que hay con, ya no te voy a hablar de Uber o de Cabify, que son, pues que sabes que están en los medios por varios motivos, pero incluso las aplicaciones de los taxis, ¿no? Pues son las nuevas formas de compartir coche o compartir vehículos eléctricos en las ciudades, es decir, está cambiando el sector de la automoción, está cambiando el sector hotelero, no te digo ya con las denominadas fintech en la banca, es decir, aparecen pequeñas empresas que son que son más innovadoras, más rápidas, más eficientes, más dinámicas y que rompen a veces las reglas del mercado, en el sentido de que cambian la forma de aproximarse al cliente, la oferta de servicios. Y el problema es que las grandes empresas tienen que reaccionar, como bien dices, de una forma preventiva, y no siempre lo hacen, porque además que lo hacen de una forma reactiva, no tienen las organizaciones quizás suficientemente sensibilizadas como para trabajar de una forma más dinámica, eficiente e innovadora, ¿no? Tienen más recursos financieros, tienen más recursos humanos, pero les falta una nueva cultura de innovación. Nosotros, por ejemplo, en The Valley siempre comentamos que la transformación digital es un proceso que afecta a toda la organización, a todos los ejes de la compañía. Hay que repensar el modelo de negocio, hay que repensar la relación con el cliente, el conocimiento se tiene del mismo cliente, la experiencia del mismo. Hay que cambiar la cultura de la innovación mediante nuevas metodologías de trabajo. Pero todo eso no va a ocurrir si no se cambia la cultura de la compañía, ¿no? Si esto es posible solo abriendo la mente a las personas que trabajan en la compañía, a los empleados, para que entiendan lo que está pasando y por qué tienen que trabajar de una forma diferente. La verdad es que has dicho ahora mismo pues unos aspectos que son claves, pero también has mencionado al principio pues aquello de pues tener una página web, tener presencia digital, identidad digital, contratar incluso a un responsable, ¿no?, de tecnología y digitalización, pero que eso no es ni mucho menos suficiente. Claro, muchas empresas se han llevado un chasco porque pensaban que para ellas ha sido un paso muy importante, ¿no?, hacer todo esto. Es decir, restaurantes, pues decían, oye, ¿cómo voy? Hace 2 años un restaurante no pensaba que tenía que estar en Internet, y ahora no solo tiene que estar en Internet, sino que tiene que ser muy activo en Internet, ¿no? Y sin embargo, claro, dices, eso está muy bien, pero es que todavía tienes que hacer algo más. Tienes que empezar a pensar pues en lo que acabas de decirnos, ¿no, Juan Luis? Un cliente digital, una cultura diferente, modelos de negocio diferentes. Efectivamente. ¿Y cómo hacemos para que no se frustren? Porque claro, es que es un proceso, claro, de permanente cambio, de permanente exploración, permanente aprendizaje. Claro, yo creo que hay que empezar por repensar, ¿no? O por lo menos por reflexionar. No sé si siempre hay que repensar, pero sí que hay que reflexionar. El consumidor ha cambiado, mi mercado ha cambiado, compito con empresas que hacen cosas diferentes, que son muchas veces, como digo, más pequeñas y por tanto más dinámicas e innovadoras. ¿Cómo puedo competir en ese nuevo entorno? Pero si no soy consciente tan siquiera de cómo ha cambiado mi sector o mi mapa de competencia o mi consumidor, es muy difícil que tome las riendas como para poner un plan de acción adecuado. Hay que empezar por ahí, por reflexionar. Yo creo que a veces la palabra transformación confunde, ¿no? Ahora es muy manida, está de moda. A veces no hay que transformarse totalmente. A veces es una evolución en algunas partes de la compañía, a lo mejor en los productos, en los servicios, pero a lo mejor en otras partes solamente es una evolución porque vamos por buen camino, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que sí que hay que hacer es abrir la mente para por lo menos para reimaginarnos lo que hacemos, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo es lo adecuado y a partir de ahí establecer un plan de acción que, como decía, afecta a todos esos ejes, ¿no? En la relación con el cliente, en los productos, en los modelos de negocio, si tengo el adecuado, si tengo que diversificar, si tengo que hacer poner en marcha nuevos departamentos, nuevas figuras dentro de la organización, pero lo importante es sobre todo cómo me organizo,
cómo cambio a las personas si tengo que cambiarlas, cómo creo una cultura, sobre todo para trabajar en un cambio continuo, porque el problema de la digitalización, y lo estamos viendo con grandes compañías, incluso tecnológicas, que tienen que estar continuamente innovando, porque lo que hoy es un éxito, a lo mejor dentro de 6 meses es un modelo ya antiguo. Con lo cual tienes que crear una cultura de la innovación permanente, ¿no? Y eso significa, pues, repensar, como decía, modelos de trabajo, aplicar la innovación continua, el tener a empleados capacitándolos o atrayendo a empleados nuevos con una cultura de apertura de mente, de capacidad de trabajo de una forma flexible, de tener lo que denominamos competencias digitales, ¿no? De cómo nos debemos comportar en este nuevo entorno. De todas formas, Juan Luis, lo de la innovación es clave, ¿no? Pero yo de nuevo me remito a esta empresa que ya ha empezado a hacer sus deberes. No todas tienen esa capacidad de innovación. También habría que decirles que, oye, pues aprovecha la innovación que hay fuera, es decir, pero trata de incorporarla, ¿no? Es decir, no claro. Es necesario, vamos, no es que no sea necesario, sino que, bueno, oye, por desgracia, pues no todos somos innovadores, ¿no? O tenemos capacidad innovadora, bueno, pues vamos a buscar lo que hay fuera, pero tener la mente abierta a incorporar esas innovaciones fuera, ¿no? Efectivamente. Bueno, también te diría, Eduardo, que te llevarías una sorpresa, pero nosotros lo hacemos con las empresas cuando las acompañamos en este proceso, con la innovación que hay dentro de las compañías y que a veces pues no se detecta porque por la forma en la que estamos habituados a trabajar en las grandes organizaciones o por las propias organizaciones en sí, las propias estructuras me refiero, ¿no? Pues jerárquicas, muy piramidales, donde no se fomenta la creatividad muchas veces, ¿no? Sino el trabajo que aunque sea intelectual es al mismo tiempo muy metódico, muy rutinario, ¿no? Y no se fomenta mucho la creatividad del empleado. Y sin embargo, el propio mercado te está demandando que los empleados estén continuamente creando, ¿no? Entonces, como te decía, hacemos muchas veces procesos con las compañías de aplicar metodologías tipo design thinking para el fomento de la creatividad o de prototipado, que llamamos la metodología Lean, de prototipado hasta que llegamos a productos mínimos viables. Bueno, son metodologías que se utilizan para fomentar la creatividad y plasmarla, ¿no?, en prototipos. Y te quedas muy sorprendido cuando haces este tipo de procesos en las compañías y los propios managers y directivos se quedan muy sorprendidos de la creatividad que tienen de sus propios empleados. Es verdad que hay veces que se piensa que todo el talento está fuera y muchas veces está el talento dentro. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo y además crear los climas adecuados para que se desarrolle ese talento. Para poder encontrarlo. Claro, te parecerá una tontería, pero a lo mejor solamente el espacio físico donde trabajamos es una forma tangible de crear una cultura nueva y de fomentar la imaginación y la creatividad de los empleados, ¿no? Sí, es verdad. Dices que acompañáis a las empresas, vosotros en Levali sois una escuela de negocios, una Digital Business School, ¿no? Y acompañáis, también tenéis ecosistemas, ¿no?, donde fomentáis el emprendimiento. Y en ese acompañamiento, ¿cómo hacéis con las empresas? Las empresas entiendo que llaman a vuestra puerta y... Claro, pues os miran, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué nos vais a hacer? ¿En qué nos podéis ayudar? ¿Cómo se ayuda a la empresa a transformarse digitalmente? Bueno, pues principalmente acompañándoles a que lo hagan ellos. Y te explico. Nosotros efectivamente nacimos como una escuela. De hecho, empezamos siendo Devali Digital Business School y ahora nos posicionamos como un ecosistema, simplemente como Devali, porque por la demanda que nos iban pidiendo, que tenían nuestros propios clientes, pues hemos ido desarrollando y diversificando nuestro propio negocio. Nuestro eje principal sigue siendo la formación, la capacitación en conocimientos y competencias digitales, pero pues muchas veces cuando ya has capacitado a directivos, a empleados de una compañía, muchas veces piensan que todavía necesitan más talento de fuera, con lo cual les ayudábamos a seleccionar ese talento a través de nuestro Headhunter, que es Devali Talent. Y el siguiente paso, también natural, ha sido estoy inquieto, ahora sé que tengo que hacer muchas cosas, he capacitado a mis empleados, he seleccionado a gente de fuera, les estoy integrando dentro de la compañía, pero ahora ¿por dónde empiezo? Porque sé que tengo que hacer tantas cosas, pero ayúdame, acompáñame en este proceso, ¿no? Por eso no nos gusta a nosotros llamarlo consultoría. Hemos lanzado un producto que se llama Value, pero que no lo queremos llamar consultoría, porque no somos el consultor tipo, digamos, que viene y
hace su plan estratégico para la compañía casi desde fuera, ¿no? Mirando otros modelos externos, pero sin entender bien la realidad de esa empresa, ¿no? Nosotros creemos que realmente lo que tenemos que hacer es un acompañamiento, porque no hay un modelo a seguir. Cada empresa, incluso dentro de un mismo sector, tiene una situación diferente en la del proceso digital. Hay algunas que han hecho o han dado grandes avances en unas partes, pero en otra parte están más atrás. Otras han incorporado más talento digital, otros han desarrollado más el talento interno. Cada situación es muy diferente. Y la única forma de que acepten un proceso de cambio, de que hagan una estrategia de digitalización, de que hagan un plan de acción, es que eso se comparta dentro de la organización, que lo hagan ellos, que lo haga la propia empresa. Nosotros desde Value, con este producto Value, les acompañamos a esa reflexión estratégica en todos los ámbitos, desde el modelo de negocio, el modelo organizativo, lo que es el modelo, la propia estrategia de digitalización, lo que son los productos y servicios. Les ayudamos a reflexionar, pero lo hacemos con ellos. Aplicamos nuestra propia metodología, que es un compendio precisamente de metodologías de Design Thinking más Lean, y hacemos nuestra propia metodología de acompañamiento. A partir de ahí sale un plan de acción y les ayudamos a ejecutar en los ejes que hayan salido. Si es un producto, o si es un cambio cultural, les acompañamos en todo el proceso. ¿Qué empresas? Lo digo porque si describes has hablado de sectores, has hablado de tamaños. ¿Qué tipo de empresas son las que recurren a vosotros, a las que acompañáis? Entiendo que de todo tamaño y condición, ¿no? Y unas pues con más, todas con ganas, porque si no, no habrían acudido a vosotros, ¿no? Pero unos con algunos pasos dados, otros que entiendo que parten de cero, ¿no? Sí, efectivamente. Pues como bien dices, yo creo que todos han hecho algunos. Es muy raro que alguna parta de cero, y de hecho cuando recurren a nosotros es que por lo menos están concienciados de que tienen que hacer algo y les preocupa la situación, ¿no? Y la verdad es que suelen acudir más mediana y gran empresa, sobre todo gran empresa. Y ahí trabajamos pues prácticamente ahora mismo en todos los sectores. Es verdad que vas viendo los sectores a los que más ha ido afectando el proceso de transformación, ¿no? Por ejemplo, medios de comunicación, donde ha cambiado radicalmente el consumo de los medios, ¿no? De cómo accedemos a la información. Ahora pues está en un proceso de profunda transformación la banca o las compañías de seguros, pero lo estamos viendo también con retail, incluso con las propias consultoras tradicionales, ¿no? Que también se acercan a nosotros para transformarse ellos mismos digitalmente, ¿no? Con lo cual, la verdad es que tocamos ahora mismo todos los sectores, y yo te diría que más grandes empresas, algunas empresas también medianas, más de ámbito familiar, pero de tejido empresarial importante en España. Y como ves, es un proceso que está afectando ahora transversalmente a todo el mercado, ¿no? De todas formas, también cabe apuntar, Juan Luis, que la transformación digital es un camino, no es un proyecto que se acaba descubriendo esa nueva línea de negocio que nos va a hacer reventar el mercado y sobrevivir a los competidores, ¿no? O sea, es un proceso en el que, pues hay que ir descubriendo y que el éxito no va a venir pasado mañana. No vamos a encontrar pues ese Uber, ese Airbnb o ese LinkedIn solo por haber iniciado el camino, ¿no? O sea, lo digo por tener también los pies en la tierra, ¿no? Efectivamente, nosotros es algo que insistimos mucho a las empresas. Es como cuando se pusieron de moda los vídeos virales, ¿no? Y los clientes o los directores de marketing pedían a las agencias que lo primero que quiero hacer es un vídeo viral. Bueno, es que puedes a lo mejor hacer muchos vídeos y no todos se van a convertir, y ninguno se va a convertir en viral, ¿no? O sea, hay fenómenos, hay momentos de éxito, concurren un conjunto de situaciones, ¿no? Para el éxito de distintas cosas. Lo importante es que tengas esa cultura del cambio. Yo creo que hay un aprendizaje de todo este proceso que estamos viviendo, es que las empresas empiezan a entender que fallar no es un error, que fallar es aprender, ¿no? Y que tienes que ir con ese proceso que nosotros denominamos iterativo, que es prueba y error, ir testando. Eso que es tan manido del cliente en el centro es mucho más importante que una campaña de comunicación. El cliente en el centro significa pensar desde la propia concepción del negocio en solucionar los problemas que tiene la gente, empatizar con ellos o generarle necesidades. Antes de utilizar un smartphone, pues no teníamos una necesidad de tener un smartphone. Cuando nos lo han explicado, vemos las posibilidades que tiene con las aplicaciones, etcétera. Hoy no nos imaginamos una vida sin un smartphone.
porque nos soluciona muchas cosas o nos ayuda o ya cambió nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, de incluso de trabajar, ¿no? Y eso, pues a alguien se le ocurrió el smartphone y alguien lo inventó. Y hay casos muy interesantes de empresas que realmente se han ido transformando y metiéndose incluso en nuevas actividades, simplemente creando una cultura de innovación adecuada. Y eso efectivamente no es un proceso que termina con ya me he transformado, porque lo estamos viendo, ¿no? En muchos sectores como la música, etcétera, nunca acaba la transformación, siempre acaba inventándose algo nuevo, innovador, que va cambiando el sector, con lo cual lo importante por eso es crear esa cultura flexible, de adaptación continua, de aprendizaje, de ir testando, de ir sacando cosas al mercado, probando. Por eso el trabajar con productos mínimos viables, a bajo coste, para hacer esos prototipos, de manera que si te equivocas, pues no te arruines, ¿no? Oye, ¿nos podrías ayudar a visualizarlo con algún ejemplo? No es necesario dar nombres, siempre lo decimos, de alguna empresa a la que hayáis acompañado y que, bueno, pues, oye, tal vez haya descubierto pues el producto o no, pero por lo menos ya lo está haciendo y es una empresa, digamos que muy diferente a la que llegó un día llamando a la puerta de Devalley. ¿Tendrías alguno que te venga a la mente, algún ejemplo? Sí, no te diría nombres porque no tendría que pedirles permiso para... No, el anonimato lo conservamos aquí, no hay ningún problema. Claro, pero me viene a la cabeza pues dos casos, ¿no? Dos de ellos uno vinculado al sector farmacéutico y otro vinculado, por ejemplo, a la banca, ¿no? En donde se están poniendo en marcha nuevos servicios. Se ha trabajado en varios ámbitos. Uno precisamente en el tema de la cultura, empezando por los propios directivos y trabajando en modelos nuevos de trabajo, de crear esa cultura de la innovación, de implementar metodologías ágiles dentro de la organización y de sacar nuevos productos y servicios, precisamente creando procesos de intraemprendimiento. Es decir, lo que les hemos ayudado, aparte de la capacitación en todos los colectivos que hemos ido pues con distintas temáticas, desde visión más general de digitalización hasta talleres muy específicos de temas de Big Data o de FinTech o en concreto incluso ahora de blockchain con todo lo que está surgiendo alrededor de este nuevo protocolo y pues como te digo, no solamente la capacitación sino también crear áreas nuevas de intraemprendimiento. Entonces, para eso lo que se han creado son unidades precisamente donde les hemos acompañado a crear unidades de gente que trabaja los productos y servicios aplicando estas metodologías que te digo de Design Thinking y Lean, de manera que ya no se saca nada nuevo en la compañía, sino ha pasado previamente por un proceso de producto mínimo viable, prueba y error, y solamente cuando se ve la escalabilidad del producto se lleva al resto de la organización, ¿no? Y se saca al mercado. Y es algo que la verdad es que es muy, pues cambia totalmente la cultura de lanzamiento de productos, se piensa desde el momento cero de la creación del producto, desde la propia ideación en el cliente, realmente se hace una organización centrada en el cliente y al final si lo haces desde ahí, desde la propia estrategia de producto, conlleva todo lo demás, porque ya hasta los canales con el cliente se trabajan de una forma diferente, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos pues casos de éxito pues ahora recientes en farma o en banca, ¿no? Bueno, pues ahí ha quedado demostrado, amigos, que esto es un camino que se empieza a recorrer, que por supuesto requiere de una digitalización física, ¿no? Pero es básicamente esa cultura de la empresa, esa cultura que en la mayoría de las ocasiones empieza por la cúpula, por la dirección, la que es necesario implementar si lo que se quiere es entender y adaptarse a las nuevas exigencias de pues una economía digital. Lo decía nuestro invitado, hace 5 años nadie tenía la necesidad de un smartphone. Hoy es la vía para llegar a los clientes, es la vía para hacer negocios, es la vía para hacer empresa. Juan Luis Moreno es el Chief Academic y Strategic Officer de Devalley. Juan Luis, muchas gracias por esta lección, esta clase magistral. Ojalá que hayamos animado a empresas a que den ese segundo paso en la transformación. Todo es paso a paso. Ojalá sea así. Buenas tardes, Eduardo, y un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. After Work con Eduardo Castillo.
¿No crees que va siendo hora de remodelar esto? Duda número 53. Dudo que sea el momento. En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que vuelvas a creer en tu negocio. Por eso financiamos los proyectos de las pymes y autónomos de nuestro país. Líneas ICO, empieza a creer. Oye, pues nos ha quedado como nuevo. Infórmate en tu banco en ICO.es o en el 900-121-121. Ventaja Legal. El espacio de Capital Radio para ayudar a su empresa en temas legales. No puedo decir quién es, pero nos ha llamado. Es un administrador de una sociedad. Ese es su cargo. Y le han llamado para declarar como testigo en un caso. Esto, pues, le tiene muy preocupado. ¿Qué significa esto? ¿Hasta qué punto le compromete? Vamos a consultar a nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Hola, abogado, ¿cómo estás? Muy bien. Que está un poco asustado nuestro oyente administrador. Ya ves que esto cada vez es más frecuente. Sí. No pasa nada. En principio, el testigo es quien tiene conocimiento más allá del proceso de algo que ha ocurrido y de lo que puede dar testimonio. De forma que es conveniente probarlo. Pero él se convierte en prueba. Vamos, lo que dice se convierte en una prueba, ¿no? Bueno, tras pasar por el juzgado y cumplir los requisitos, pero eso sí, la prueba testifical existe y es muy válida. ¿No podría ser mejor un perito y mucho más tranquilo? No, es que el perito es otra cosa. Si le llaman a declarar al oyente como testigo, no es por sus conocimientos profesionales que puede aportar valía al proceso, sino porque, por las circunstancias que sean, fue partícipe en el pasado de unos hechos de los que puede dar fe. Ya. Al testigo no se le elige, por ejemplo, porque nos gustan sus conocimientos, como ocurre con la profesionalidad del experto, que será elegido por sorteo, porque las partes lo apuntan, porque el juez, lo que sea, sino porque estaba presente en el momento de los hechos que se han juzgado. Claro, testigo. Fíjese que el perito no está obligado a serlo, pero el testigo sí, y puede sancionársele, si no comparece. Es más, al testigo únicamente se le exige su colaboración de forma oral, declarando, y no hace falta un informe sobre lo que vio, oyó o lo que sea. ¿Y tiene el testigo que guardar secretos sobre lo que ocurre en ese momento en el que está prestando su testimonio? Esto es muy importante, en efecto, sí. Sí. Y hay que respetárselo. Lo mismo que si alegase que tiene la obligación de mantener un secreto, porque se trata de una materia reservada, de la que no puede hablar, el juez, en ese caso, lo comprobará y, de ser así, prescindirá de su colaboración. No todo el mundo, abogado, podrá ser testigo, ¿no? Claro, con criterio general, como todo, se basa en la apreciación por medio de los sentidos. Cualquiera que tenga incapacidad o un hándicap quedará excluido, lo mismo que puede ser tachado un testigo también. ¿La tacha qué es exactamente? La tacha es tener una relación especial con las personas que son parte del proceso, tipo relaciones familiares, o ser trabajador dependiente, o tener un interés en el tema en disputa. ¿Y cómo se compromete un testigo con la justicia? Pues el testigo jura o promete, comparece primero, diríamos, declara y a decirte la verdad. Pues tenemos que hablar más veces del testigo porque yo creo que, por lo que me estás preguntando, tiene mucho interés y sobre todo diferenciarlo frente al perito o al imputado. Tenemos que volver sobre este tema. Gracias, abogado. Puede descargarse los distintos consejos de Ventaja Legal en capitalradio.es. Bueno, pues estoy seguro de que de las universidades, no sé cuáles, pero de las facultades que más alumnos se siguen llegando son las de Derecho. Y entiendo que esas facultades tendrán que empezar a hablar, por supuesto, yo no he estudiado Derecho, de Derecho Constitucional, Derecho Penal, Mercantil, ese tipo de cosas. No sé cuáles son los que se estudian, pero entiendo que tiene que haber una asignatura que hable de tecnología o de Legal Tech o que les diga pues en qué va a consistir la aplicación de la era digital en el mundo del derecho. Esto es algo que ya han entendido nuestros siguientes invitados. Ellos son de Winu.es. David Castelló es abogado, es fundador y director del departamento legal de Winu.es, que es una representación, David, muy buenas tardes, de lo que conocemos como Legal Tech, ¿no? Efectivamente, el concepto Legal Tech que empieza a imponerse ya por fin en España después de unos inicios algo tímidos hace 2, 3, 4 años,
parece que por fin empieza a imponerse. Oye, ¿y qué es lo que debemos, David, entender precisamente por LegalTech? Por ejemplo, con el FinTech, pues más o menos hemos entendido que hay espacios donde quizás no estaba llegando la financiación tradicional o el sistema financiero tradicional y han encontrado un hueco donde, bueno, pues aunque entiendo que tiene que haber cierta regulación sobre ello, pero allí se han instaurado y son complementarios, son competencia y en otras cosas son combinables, ¿no? En el caso del LegalTech, ¿cómo lo entendemos? ¿Un abogado digital? Que la digitalización de la justicia, ¿cómo es, David? No es tanto una digitalización de la justicia, que también, porque deben incorporarse a la justicia pues medios modernos que permitan el ahorro de costes y tiempo, sino que más bien LegalTech, en una definición sucinta, pues es la aplicación de la tecnología al sector legal. ¿Esto qué significa? En definitiva, lo más importante es un cambio de modelo de negocio en la forma y en el fondo en la prestación de servicios jurídicos. Estamos inmersos en una auténtica revolución digital, la transformación digital, y no se pueden prestar servicios jurídicos como se prestaban en el siglo XIX, así de sencillo. Y vosotros, con la creación de Winu.es, ¿qué es lo que estáis ofreciendo a los ciudadanos? Sí. ¿Qué es lo que pueden hacer? Nosotros lo que ofrecemos desde Winu, objetivamente, somos una plataforma digital especializada en reclamaciones legales online a éxito. Sencillamente y profundamente, porque lo que tenemos es una plataforma creada durante más de 2 años de investigación, aplicando la última tecnología, tanto en seguridad como en facilidad para el cliente, y lo que hacemos en definitiva es un modelo que le permita al cliente una información constante del estado de su reclamación, tanto sea en vía extrajudicial como en vía judicial, a un coste inicial cero para el cliente, con lo cual la ventaja que obtiene es un ahorro de tiempo y de dinero considerable. Como te he dicho, además, es una reclamación legal online a éxito, y esto supone que solo cobramos en el caso de que se gane el caso del cliente. O sea, ponme un ejemplo. Yo tengo una reclamación. ¿Sobre qué puede ser esa reclamación? Hace una idea, por ejemplo, lo que más se está reclamando en estos momentos, como sabes, son gastos hipotecarios y cláusulas suelo. Vale. Que se reclamen más cláusulas suelo y gastos hipotecarios que otros servicios que prestamos en la web tiene que ver mucho con la información, tanto online como offline, que se da. En ese caso, un cliente que pueda pensar que tiene cláusula suelo, lo que debe hacer es entrar en winu.es y tendrá un sencillísimo formulario, y en menos de 2 minutos iniciará la reclamación. El formulario es su nombre, su DNI y su correo electrónico. Se le generará automáticamente un expediente, y en ese expediente nos subirá la documentación que le indicamos, así como 3-4 datos en función del servicio que prestamos, para que un abogado especialista perteneciente a Winu estudie la viabilidad de ese caso. Una vez estudiada la viabilidad de ese caso, iniciamos la reclamación. Y siempre, en 24 horas mínimo, nos ponemos en contacto para solucionarle cualquier duda que pueda obtener. Y a partir de ahí le vamos a acompañar hasta la finalización de su procedimiento, que debe de ser el obtener la reclamación pretendida y, por lo tanto, recuperar las cantidades pagadas indebidamente. Entiendo, David, que entonces esto viene a simplificar los procesos, ¿no? Que antes había de búsqueda de un abogado. Bueno, hay abogados físicos, pero detrás de la plataforma, entiendo, ¿no? Entonces sí, esto viene. Fíjate, no, hombre, por supuesto. Es decir, por eso hablo yo de un modelo de transformación, o sea, una transformación del modelo de negocio. Si te das cuenta, hoy en día los consumidores, la sociedad está demandando una rapidez en respuestas. Se está cortando muchísimo el espacio que hay entre lo que pretende el consumidor en un momento determinado y la consecución de ese deseo. Nosotros lo que hacemos es hacer una respuesta rápida y ágil a esa demanda, a esa solicitud del cliente. Ten en cuenta, por ejemplo, ¿qué es más importante ahora mismo? Que el cliente sepa qué es la cláusula suelo, que es importante, sí. Es una de las búsquedas que me hace en Google. ¿Qué es la cláusula suelo? Pero aún es más importante que el cliente sepa que puede reclamar y puede solicitar la nulidad de esa cláusula suelo y recuperar las cantidades que pagó indebidamente. Eso es lo verdaderamente importante, que el consumidor sepa que puede defender sus derechos.
Entiendo que esto es uno de los primeros pasos, ¿no?, para profundizar en el LegalTech, cómo pues poder seguir nuestros procedimientos jurídicos, pues básicamente a través de nuestro smartphone, sin necesidad de pisar despachos o incluso llegará un día en que no pisemos ni juicios. La mayor comodidad es esa, desde cualquier PC, desde cualquier ordenador portátil, una tablet, un teléfono, en cualquier momento del día en el que esa persona quiere o tiene ese problema jurídico, puede realizar la consulta a través de la plataforma, que es auténticamente la herramienta de software potente que hemos estado desarrollando para poder prestar ese servicio, como te he dicho, de una forma rápida, eficiente y eficaz, con total y absoluta garantía de éxito en el asunto. Oye, David, como decías que esto es a éxito, entiendo que el abogado cobra cuando se ha ganado pues la reclamación, ¿no? Efectivamente, en Winu el eslogan es ganamos si tú ganas. Es la declaración de principios esto es un principio que viene ya de una tendencia que viene del sector norteamericano, de Estados Unidos, el no win, no fee, es decir, no ganamos, no cobramos, y nosotros lo estamos aplicando porque entendemos que ese modelo de negocio que hemos comentado, esa prestación de servicios, también ha cambiado. En la prestación de servicios el cliente está exigiendo un resultado y no sirve simplemente un trabajo realizado. Bueno, pues esto, como nos ha explicado nuestro invitado David Castelló, no viene a sustituir al abogado, sino que son herramientas digitales que necesitan, por supuesto, de un experto en leyes detrás. Así que tranquilos abogados, que todavía va a seguir habiendo muchísimo trabajo. Yo soy abogado más de 20 años y te digo que esta es la ola del siglo XXI, del principio del siglo XXI. Y el que no la coja le pasará por encima. Pues ahí está la advertencia, amigos míos, de un abogado, en este caso de David Castelló, que es fundador y director del Departamento Legal de Winu.es. Te agradecemos mucho que hayas estado estos minutos con nosotros. Suerte y un saludo. Muchas gracias a vosotros por la atención. Adiós. Fininvest es una agencia de valores que acerca el modelo de inversión de la banca privada a todos los perfiles. Pero ¿cómo nos damos de alta en Fininvest? Se lo vamos a preguntar a su consejero delegado, Asier Uribe Echevarría. Asier, bienvenido a Capital Radio. Hola, ¿qué hay, Laura? ¿Cómo operamos con Fininvest? ¿Qué pasos tenemos que dar? Bueno, nosotros, como sabes, somos una agencia de valores que operamos principalmente por Internet. Entonces, como hemos nacido por y para Internet, lo que hemos definido es un proceso muy sencillo y muy seguro, que ha nacido nativamente para Internet y, por tanto, el proceso está diseñado de principio a fin para que sea sencillo, cómodo, seguro y más conveniente que, por supuesto, que ir a una oficina, que es una cosa que no le gusta a nadie. En cualquier caso, en cualquier paso de este proceso de alta, o del proceso, más que de alta, de conocimiento del cliente, de conocimiento del producto, de lo que nosotros ofrecemos, y en el alta posterior, pues siempre está a disposición del cliente un teléfono, que es el 91 428 93 73, o un correo electrónico, que es el teayudamos@fininvest.com, en el cual damos todo tipo de facilidades, tanto técnicas o de producto, para cualquier dificultad o duda que pudiera tener el cliente, y por supuesto se puede pasar por nuestras oficinas. Entonces, como comentaba, el proceso es un proceso que se ha diseñado especialmente por los mayores, por grandes especialistas, para que tenga la mayor usabilidad y comodidad posible, como he comentado. Entonces, el proceso es: entras en la página web, por supuesto, que es www.fininvest.com, y haces clic en Conoce tu perfil inversor. A partir de ahí se entra en un test de idoneidad, que es normativo, que es lo que se hace para cualquier cliente de banca privada o para cualquier cliente que se quiera conocer su perfil inversor, y se responden 12 preguntas muy sencillas sobre tu situación, tus objetivos, tu situación personal y financiera, y ahí da un perfil de riesgo, un perfil inversor, que es el que define la cartera que se le va a ofrecer. A partir de ahí sale una cartera, se le hace una propuesta de cartera personalizada con una distribución de fondos, que de manera muy visual, que además permite al cliente imprimírselo e incluso irse a su banco a ver si se lo pueden ofrecer en su banco,
o bueno, pues para que lo pueda estudiar si quiere. Ahí tiene rentabilidades históricas, tiene gráficos de rentabilidades históricas, de rentabilidades esperadas, costes, tiene absolutamente toda la información que pudiera necesitar de manera muy sencilla y muy clara. A partir de ahí el cliente puede seleccionar esa cartera o seleccionar otra de perfil de riesgo inferior. El cliente siempre puede decir, oye, pues esta me gusta, pero quiero algo incluso con menos riesgo. Selecciona la cartera que más le cuadre, que más, siempre insisto, con las rentabilidades esperadas, con toda la información que necesite, y a partir de ahí entra en el proceso de alta. Dice, pues quiero esta cartera. Le doy al alta y rellena sus datos, unos datos muy sencillitos, tiene que rellenar muy poquitos datos y ya está, nos tiene que enviar el DNI por correo electrónico. Nosotros nos encargamos de aperturar la cuenta corriente, la cuenta de efectivo y la cuenta de valores que necesariamente debe tener cualquier cliente de fondos de inversión o de carteras de fondos de inversión. Se la abrimos en BNP Paribas, que es el mayor banco de Europa, para que ahí esté depositado su dinero y que nosotros gestionamos pero no tocamos. Y bueno, pues ya está. Es así de fácil y así de sencillo. Mucho más cómodo, mucho más conveniente que era una oficina bancaria, pero con el apoyo humano cuando sea necesario. Bueno, la seguridad entre los aspectos más importantes, la web finambest.com. Y lo importante es que en ese proceso de alta y de perfilado, si tenemos cualquier duda, pues tienen un teléfono, el 91 428 93 73, o el correo teayudamos@finambest.com. CEO de Finambest, Asier Uribe Echevarría, gracias. Muchas gracias. Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. Espere. En cambio, con el seguro de autos Mafre, la experiencia es otra, ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111. Tu mejor experiencia solo con Mafre. Mafre, colaborador del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. SMS Europa es un socio tecnológico para aportarle los beneficios de una informática gestionada, securizada, virtualizada y en la nube. Presente en España, Estados Unidos y Latinoamérica desde 1981, cuenta con más de 800 profesionales TIC a su servicio. Llámenos al 912 03 61 50 o visite nuestra web www.grupo-mediosms.com. Bueno amigos, pues hasta aquí llegó nuestro After Work de hoy, un After Work muy digital, muy tecnológico, muy creativo. Hay que entender que ya lo digital forma parte de nuestra vida, del arte, de la empresa, del consumo, bueno, menos del amor, prácticamente de todo. Espero que os haya servido hoy para entender cuál es la realidad de vuestra empresa o cuál debería ser la realidad de vuestra compañía. La transformación digital es clave para adaptarse a esas nuevas necesidades. Alberto Coca estuvo gestionando técnicamente este programa. Yo os hablo de Eduardo Castillo. Nos vemos pues en otro After Work. Adiós.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. I'm standing at the crossroads. There are many roads to take, but I stand here so silently for fear of a mistake. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. They all look the same. I've traveled many roads, and not all of them were good. The foolish ones taught more to me than the wise ones ever could. One path led to sacrifice, one path led to shame, one path led to freedom. They all look the same. There were roads I never traveled. There were turns I did not take. There were mysteries I could not unravel. Leaving you was my only mistake. So I'm standing at the crossroads, imprisoned by this doubt. As if by doing nothing I might find my way out. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. But they all look the same. There were roads I never traveled. There were turns that I did not take. There were mysteries that I left unraveled. Leaving you was my only mistake. Yeah, there were roads I never traveled. There were turns I did not take. There were mysteries that I left unraveled. Leaving you was my only mistake. Leaving you was my only mistake.
When I